Con la expansión de la imprenta en la Europa renacentista y del temor frente a las ideas de la Reforma, la Iglesia Católica y otras autoridades buscaron la manera de controlar todo lo que se publicaba. Desde ese momento, la idea de la propiedad intelectual se ha ido transformando hasta jugar un papel central en nuestra sociedad. Al final, el derecho de autor es una línea del tiempo y tú cobras según el momento en el que estés generando. Cada pasito nos va generando un tarifario a son de taxímetro y vas marcando cada paso que vas dando. Esto nos va dando un valor diferente. Según el derecho internacional y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, esta tiene que ver con las creaciones de la mente, las invenciones, las obras literarias y artísticas, los símbolos, los nombres, las imágenes y los dibujos y modelos utilizados en el comercio. En términos generales, esta se divide en dos categorías: la propiedad industrial y el derecho de autor. ¿Cuáles son los debates de la propiedad intelectual hoy en día? La discusión sobre cómo usar, reproducir y comercializar un material con derechos de autor ha llevado a que la ley, a través de los años, continuamente se redefina, se acote y a que busque un sistema que proteja dichos derechos sin vulnerar otras libertades. ¿Qué papel juegan hoy en día los derechos de autor y qué otros caminos se están abriendo? Mi nombre es Camila Wills. Y yo soy Cristian Briceño. Y juntos les damos la bienvenida a Toma el Control. Hoy contamos en Toma el Control con dos invitados con los que hablaremos acerca de este tema, precisamente de derechos de autor y propiedad intelectual. Le damos la bienvenida primero a Carolina Botero. Muchas gracias, Carolina, por estar aquí en Toma el Control. Carolina es abogada, investigadora, conferencista, consultora y activista en temas de derecho y tecnología. Gracias por venir a Toma el Control, Carolina. Muchísimas gracias por la invitación, encantada de estar acá. Y también está con nosotros Camilo Reyes. Camilo es abogado de la Universidad Javeriana con estudios en propiedad intelectual precisamente y en ley antimonopolio en la Universidad Externado de Colombia. Camilo, gracias por venir a Toma el Control. Hola Camila, muchas gracias. Cristian, Carolina, ¿cómo están? Muchas gracias por tenerme. Muchísimas gracias a usted por venir. Y como ya saben, pues está con nosotros Cristian Briceño, nuestro copresentador en Toma el Control, a quien pueden escuchar gracias a la interpretación de lengua de señas de Laura Herrera y Arturo Gómez, quienes pueden ver en la parte inferior derecha de sus pantallas. Y ustedes en sus casas, las audiencias, quienes son los más importantes acá en nuestro programa, también pueden ser parte de esta charla. Con el numeral Toma el Control nos escriben en las redes sociales. Así que bueno, empecemos de una vez esta conversación y quiero preguntarle a Carolina, para empezar como con las definiciones desde ceros y ya vamos ampliando todos los temas, ¿qué son los derechos de autor y qué buscan estos derechos? El derecho de autor es un sistema legal que depende de una familia más grande que es la propiedad intelectual, digamos así como que la propiedad intelectual es la familia que tiene dos hijos, el derecho de autor y la propiedad industrial en general. El derecho de autor se ocupa de proteger las obras intelectuales que creamos, y esto por obra intelectual me refiero a casi cualquier cosa, las fotos, los mapas, los textos, el software. Los derechos patrimoniales son fundamentalmente 4: copia, distribución, modificación y comunicación pública. Entonces la idea es que la ley le asigna el monopolio, la explotación de esos 4 derechos al autor para que, controlando eso, reciba una remuneración. Y también están los derechos morales, que son varios, pero por poner un ejemplo muy concreto, es la relación íntima entre quien creó la obra y la obra. Por decirte algo, cuando hablamos de la Quinta Sinfonía, empezamos inmediatamente en Beethoven, aunque él haya muerto hace siglos. Esa relación es permanente en el tiempo, mientras que en el caso de los derechos patrimoniales, la ley asigna un periodo de tiempo limitado. En Colombia se protegen estos derechos durante 80 años después de la muerte del autor, cuando es una persona natural, o 70 años si es una persona jurídica. Okay. Y la función es esencialmente esa: permitir la explotación del autor de la obra.
Ahora, a mí me parece importante señalar que también dentro del derecho de autor hay unas medidas de interés público, llamémoslo así, para permitir que la gente acceda a estas obras, porque al final es la forma como circula el conocimiento, la ciencia, la educación. En ese caso tenemos cosas como el dominio público. Cuando una obra vence el plazo de protección, pasa al dominio público y ya no hay que pedir permiso para usarla, ya no hay monopolio de explotación, sino que cualquiera la puede utilizar. Y también hay otro elemento legal que es muy importante, que son las excepciones y limitaciones. Entonces, por ejemplo, cuando eras joven, cuando eras estudiante, tú hacías un trabajo, un ensayo para la universidad y usabas textos de alguien, de García Márquez, un trozo sobre las mariposas amarillas y Mauricio Babilonia. Usabas un pedacito porque estabas explicando algo de realismo mágico. Abajo pones extracto tomado de 100 años de soledad, Gabriel García Márquez, año no sé qué, editorial tal. Eso es una cita. Y poder reproducir ese pedacito de la obra es algo que la ley permite. Hay una lista de excepciones y limitaciones que incluye la cita. Y eso nos permite utilizar obras incluso sin la autorización de del autor, digámoslo así. Ok, gracias a Dios, porque lo hicimos muchas veces en la universidad. Te iba dando sustitos. Sí. Camilo, ¿cuándo nacen los derechos de autor y cómo se fueron transformando en términos generales en el tiempo? Bueno, los derechos de autor nacen especialmente con una cosa que se llamó el Estatuto de la Reina Ana, que fue pues, hace muchos años. En Inglaterra se decidió que ya no iban a funcionar los sistemas de monopolios que otorgaba la realeza, que pues, los otorgaban indiscriminadamente al que le cayera bien al rey, sino que se iba a premiar la creación y la inventividad, dando ese monopolio natural del que habla Carolina, y permitiéndole pues a la persona que creaba algo suficientemente importante para el desarrollo de la técnica poder explotar durante cierto tiempo de manera exclusiva la cosa que creaba. Esto ha tenido una gran transformación a lo largo del tiempo. Se han ido disgregando los distintos derechos que mencionaba a su vez Carolina, el de reproducción, el de distribución, se han ido regulando de una manera mucho más precisa durante el tiempo y hoy en día pues contamos con un sistema muy organizado de cuáles son los derechos patrimoniales, cuáles son los morales y cuánto tiempo dura cada uno y cómo se ejerce. Así es un poco como se han ido desarrollando. Perfecto. Cristian tiene una pregunta para los dos. Cuéntanos. Tengo una pregunta para ambos. Sabemos que los derechos de autor fueron transformándose de acuerdo a el contexto. Estamos en unos tiempos de modernidad con un sistema de pensamiento liberal. ¿Cómo se relaciona esto con los derechos de autor? Yo creo que es una pregunta muy buena, porque precisamente quizá el tema más importante hoy en día es que los derechos de autor se desarrollaron con el comercio en los últimos años, particularmente en torno a la industria del entretenimiento, y están respondiendo a esa lógica del entretenimiento. Y se viene desarrollando a través de convenios de comercio, a través de tratados de libre de comercio, de convenios internacionales. Eso ha dejado un poco de lado la visión más humanista del derecho de autor. Como decía ahora, nos toca casi que resaltar que existe el dominio público, que existen las excepciones, porque en términos generales se le ha puesto más fuerza a lo que es las normas de cumplimiento y la idea de que explotando el derecho de autor es que obtienes una remuneración, dejando de lado que como se aplica para casi cualquier cosa, también puede constituir una barrera importante a la difusión del conocimiento, la ciencia y la educación. Hace falta hablar más de un balance en esta norma para contribuir a los fines de desarrollo de la sociedad. Esa es una pregunta difícil de contestar, pero a la vez es muy interesante. Yo creo que los derechos de autor no están en contravía esencialmente de la libertad de expresión. Sin embargo, todo en exceso es malo y hay que encontrar un punto medio que permita ejercer los derechos de autor con responsabilidad, pero a la vez el derecho a la libre expresión también con responsabilidad. Las normas en Colombia prevén, como lo comentaba Carolina hace un tiempo, unas limitaciones al derecho de autor. Unas de estas limitaciones, sino varias,
tienen mucho que ver con la libertad de expresión. Por ejemplo, recientemente en Colombia se impuso la excepción de parodia, que es una excepción al derecho de autor que permite mucho más la libertad de expresión. Es una excepción que existe desde el año pasado, y además hay otras excepciones que también juegan a favor del conocimiento y de la libertad de expresión, como por ejemplo lo son las excepciones de reproducir noticias o eventos de interés público. Esas son excepciones que ya están en la norma y que permiten el ejercicio del derecho de autor, pero a la vez lo balancean con esa libertad de expresión que tanto nos gusta también a nosotros ejercer en este país. Bueno, pues más adelante vamos a continuar hablando de estos temas que son tan interesantes, y si ustedes en sus casas quieren saber más, quieren opinar sobre el tema, pues pueden escribirnos en las redes sociales con el numeral Toma el Control. Nosotros vamos a una pequeña pausa y ya volvemos. Las entidades de gestión colectiva de derecho de autor y derechos conexos buscan cuidar las obras, interpretaciones o ejecuciones de sus autores o herederos y cobrar por la utilización de dichas creaciones o producciones ante la imposibilidad de que cada quien lo pueda hacer por su cuenta. Estas sociedades pueden categorizarse dependiendo la clase de derecho de autor que administran. Pueden, por lo mismo, existir sociedades de gestión de carácter general o sociedades de gestión especializadas o sectorizadas. Ejemplo de las primeras son la Sociedad General de Autores de España, que se encarga de administrar los derechos de toda clase de autores y titulares y de todo tipo de obras o géneros. O como Argentores en Argentina, Agadu en Uruguay o SIAE en Italia. En el otro lado están las sociedades de gestión colectiva o especializadas, que se encargan de gestionar los derechos de un sector determinado. Existen así sociedades de autores y compositores, de autores y editores, de intérpretes y productores fonográficos, de actores, y así para cada sector en particular. Por ejemplo, en Colombia encontramos sociedades como SAICO, ASIMPRO, CEDER, EGEDA, APDIF, entre otras. La Dirección Nacional de Derecho de Autor es una unidad administrativa especial adscrita al Ministerio del Interior por ser el derecho de autor el único derecho de propiedad intelectual elevado a la categoría de derecho humano. Se encuentra así consagrado en el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, que dice que el autor merece el reconocimiento por sus derechos morales y patrimoniales y por supuesto gozará de los beneficios que se desprenda de la explotación de sus obras. El autor dependía del mecenas, era la persona que le pagaba al autor para escribir o para realizar obras, pero el autor no creaba libremente porque el mecenas era el que determinaba cuáles eran los temas, qué obras o sobre qué aspectos era que iba a realizar su obra. El derecho de autor liberó a los autores, porque el derecho de autor se convierte en el incentivo para que el autor pueda crear libremente y hablar de los temas que él quiera hablar. El autor es libre de gestionar sus derechos directamente o a través de una sociedad de gestión colectiva. Ese dinero que recaudan tienen la obligación de distribuirlo entre sus miembros. Ellos no generan ganancias, sino que lo que generan es unos recaudos que deben distribuir entre los autores, los artistas, los escritores, los guionistas, los productores, etcétera, que son miembros de esas sociedades de gestión colectiva. En Colombia en la actualidad tenemos 7 sociedades de gestión colectiva y una entidad recaudadora, que es la OSA, conformada por SAICO y ASIMPRO. Entonces encontramos que existe SAICO, gestión de los derechos de los compositores musicales, existe ASIMPRO para la gestión de los derechos de los productores de fonogramas y de los intérpretes de obras musicales, o sea, los cantantes y los ejecutantes de instrumentos musicales. Se encuentra EGEDA, que representa productores de obras audiovisuales, redes
que representa a los guionistas, tenemos DAS, que representa a los directores de obras audiovisuales, tenemos actores, que representa a los actores y a las actrices por sus interpretaciones audiovisuales, y tenemos CDR, que representa a los editores y escritores de obras literarias. Dentro de las actividades que están a cargo de la Dirección Nacional de Derecho de Autor es la inspección, vigilancia y control de las sociedades de gestión colectiva. Es muy importante también que haya como una educación financiera de los autores y los artistas, porque esta es una profesión que está sometida a muchas intermitencias. En primer lugar, que haya una claridad en cuanto a las tarifas que se les cubran a los usuarios, y que además, después de que esos dineros se recaudan, se distribuyan proporcional y equitativamente entre sus miembros, conforme a la utilización de la obra. Bueno, continuamos en Toma el Control hablando de derechos de autor y de propiedad intelectual, y quiero hacerle una pregunta a ambos, y es ¿qué papel social, económico o cultural juegan los derechos de autor hoy en día en nuestra sociedad? Camilo. Esas son 3 preguntas. Cultural, juegan un papel básico porque son lo que promueve la creación de nuevos elementos que hacen parte de la cultura. Las obras de arte, las obras literarias, las obras musicales, todos estos son elementos esenciales para nuestra cultura, y el derecho de autor busca precisamente premiar la creación de estos elementos. Entonces es fundamental para la cultura. Para el comercio también son un elemento fundamental, tanto así que, como lo dice Carolina, han tenido un papel preponderante en las legislaciones comerciales a lo largo de los últimos 30 o 40 años, porque son precisamente monopolios naturales que le permiten a las personas explotar comercialmente una actividad o un elemento de su desarrollo intelectual, y así mover un poco la economía, mover la industria del entretenimiento, de la música, la industria editorial inclusive, entre muchas otras. Ok. ¿Y social? Y social, yo creo que el elemento social está transversal a esos dos ejes. Todos. Ok. Carolina. Como lo dijo Camilo, estoy de acuerdo con él en que quizás el punto preponderante ahí es el comercial, por lo mismo que ya dije, ya dijo, y precisamente creo que es en los otros dos en los que nos queda en deuda. Tenemos, el derecho de autor nos debe. Hay una promesa del derecho de autor de que explotándolo va a haber una remuneración, y eso no siempre ha sucedido, y además no es natural. La gente crea porque es de su naturaleza crear, y no siempre está atado a si va a haber o no una remuneración. Un ejemplo es los profesores o el sector académico o incluso el científico. El caso de un académico, usualmente su mayor incentivo está en producir un artículo que va a ser publicado en una revista científica. Y puede que reciba dinero por él, vive de eso, tiene un sueldo, pero normalmente no está asociado con una retribución por regalías de derecho de autor. Esto, digamos, por supuesto hay excepciones, pero no es lo normal. Entonces, lo que sí me parece que ha sucedido es que en los últimos años hemos tenido un sistema de derecho de autor que ha sido moldeado por la industria del entretenimiento. Y por eso creo que en comercio tiene toda la razón, pero quizá en la cultura eso no es tan cierto siempre, y en lo social la deuda más grande es que ha habido un desbalance, que era el que explicaba antes. Si tú privilegias lo comercial, empiezas a desconocer el tema social, y ahí hay que volver a un balance, y eso quisiera conectarlo con algo de lo que dijo Cristian hace un rato en tema de libertad de expresión. Lo que estamos viendo es que hoy, en un medio tan importante como Internet, que privilegia el tema de la libertad de expresión, cuando proteges demasiado el tema comercial, comienza a haber un choque con lo social, poniendo por ejemplo la libertad de expresión. Si controlas en forma desmedida el derecho de autor, que es lo que está sucediendo ahorita, no sé si has visto por ejemplo que en YouTube te sale un letrerito cada rato que dice esto no puedes verlo en tu zona geográfica, o no se puede ver porque hubo una denuncia de derecho de autor. Son mecanismos que están automatizados, y nosotros hemos documentado un montón de casos. Sí, uno se sube algo en Instagram con música, por ejemplo. En donde te lo bajan, incluso si el uso puede responder a una excepción y limitación.
que entre otras, yo digo que parte del problema es que la consideremos una excepción y limitación. No estoy de acuerdo con Camilo en que la libertad de expresión pueda ser una excepción al derecho de autor. No, son derechos y están en igualdad de condiciones. Las excepciones y limitaciones son flexibilidades y son derechos de los usuarios. Entonces, digamos, ahí sí hay una discusión en lo social que vamos a ver cada vez más con las nuevas tecnologías. Ok, maravilloso. Bueno, ya hablamos, Camilo, un poco de los conceptos como tal, pero quiero que hablemos de la práctica. ¿Cómo funciona en la práctica los derechos de autor? Es decir, para los que no tenemos ni idea, o si hay alguien viéndonos que no tiene ni idea, cómo se regula, cómo se certifica, quién paga. En términos generales, hablemos cómo funciona esto en la práctica. Están regulados más que todo por ley. En Colombia tenemos dos leyes muy importantes, son las principales, no las únicas, que son la Ley 23 del 82 y la Ley 1915 de 2018, que son nuestras leyes de derecho de autor. Adicionalmente, hay unas decisiones andinas, que son lo equivalente a una ley, pero que rigen a todos los países de la comunidad andina. Y estas son las principales normas que nos orientan sobre el campo de los derechos de autor. ¿Quién lo regula o certifica? Como preguntas tú, la principal entidad estatal encargada del derecho de autor en Colombia es la Dirección Nacional de Derecho de Autor, que es la encargada de la vigilancia de las sociedades de gestión colectiva, DITUS, AICO, Proactores, entre otras, y además del Registro Nacional de Derecho de Autor, que es el procedimiento que los autores o titulares de derechos realizan para poder obtener su certificado de titularidad. Carolina, ¿cuáles son para usted las falencias o limitaciones de este sistema si ya hablamos y entramos a la materia de las producciones audiovisuales? ¿Cuáles son esas falencias o limitaciones que usted ve? Quizá la más importante es que la legislación fue hecha pensando en el texto. Como lo mencionó Camilo, pues nació en Inglaterra, era el copyright, que realmente tiene que ver con el derecho a imprimir, y después se desarrolló en Francia y de ahí pues ha continuado. Pero si tú lees la ley, es clara frente al texto. Usualmente los ejemplos y demás están vinculados al texto. Las audiovisuales no tienen las mismas características y a veces chocan, y entonces tú encuentras un montón de problemas. Un ejemplo puede ser el tema de la cita. Todavía es muy difícil saber si puede uno citar o no una foto, porque usualmente cuando quieres usar la cita, que era lo que te mencionaba hace un rato, de usar un pedacito de una obra, pues si yo utilizo un párrafo de García Márquez, está claro que estoy citando. Incluso si utilizo 2 páginas de 100 años de soledad, es una cita. Pero cuando quiero usar una foto, es muy difícil que yo vaya a usar un pedazo de la foto. Usualmente necesito la foto completa. Y entonces ahí la excepción empieza a ser un problema. Y eso para hablar pues, como audiovisual, como un formato amplio. Entonces comienza a haber muchos problemas por los usuarios sobre cómo usarlo, porque se ha desarrollado en torno al texto. En mi opinión, esa es la principal. Y claro, hoy en día con las tecnologías que tenemos, el desarrollo y la masificación del audiovisual ha sido grande. Entonces, creo que en los usuarios, en las personas que utilizamos Internet, el mayor impacto está por el lado del audiovisual. Es lo que más nos controla, llamémoslo así. Si bien también, en términos de negocio, las plataformas como YouTube han encontrado la manera de evitar eso, porque si no lo lograran, YouTube habría desaparecido. Okay. Carolina, en relación a lo que está diciendo, yo quisiera preguntarle a Camilo, ¿qué falencias identifica usted desde su punto de vista? ¿Qué es lo que falta modificar o de pronto convertir de lo que tenemos en relación a derechos de autor? Es difícil porque tenemos en este punto muchas normas en derecho de autor y es difícil saber por dónde comenzar. Es parcialmente cierto lo que dice Carolina, en mi opinión, que existen dificultades para ejercer el derecho de autor en algunos tipos de obras como la fotografía o las obras cinematográficas. Sin embargo, a pesar de que sí existen muchas falencias y sí hay mucho camino todavía por recorrer, yo creo que en Colombia tenemos comparativamente una legislación que si bien está lejos de ser perfecta, sí nos sirve mucho y sí nos da muchas luces para poder ejercer el derecho de autor día a día. Y creo que tal vez el principal camino para
mejorar nuestras normas de derecho de autor es ponerlas en sintonía con las nuevas tecnologías y poner unas limitaciones y excepciones que sean más acorde a los usos cambiantes que tiene la tecnología, especialmente en el siglo XXI. No Ok. sé si... Sí, claro que sí. Hay un ejemplo que me parecería a mí en línea de lo que está diciendo Camilo muy importante y es el de los documentalistas. Cuando tienes a un creador documentalista, usualmente no puede preparar su producción. Por ejemplo, si tú vas a hacer una película, desde el principio la producción está muy cuidada y sabes cuál es la música que vas a poner, cómo vas a vestir el set, un montón de cosas porque lo puedes controlar. El documentalista, en cambio, no. Vamos a poner un ejemplo. Voy a hacer un documental sobre las personas travestis del barrio Santa Fe en Bogotá. ¿Qué tengo que hacer? Ir a los bares, ir a los sitios. Entonces entro a hacer investigación y demás y en el ambiente hay música. En los cuadros, en las paredes hay cuadros. En el ambiente hay radio sonando. Después, limpiar eso para poder hacer una película que voy a comunicar al público es una pesadilla. Hay legislaciones como la canadiense, por ejemplo, que ya ha establecido, ahorita no me acuerdo el nombre de esa, pero dice, ¿no? Es Aparición incidental. En Colombia ni siquiera se ha discutido. Entonces, en términos de narrarse audiovisualmente, las restricciones del derecho de autor son muchísimas. Ya vamos a seguir hablando de este tema y si ustedes en sus casas y nosotros acá queremos aprender cómo se dice derechos de autor en lengua de señas, tenemos que esperar al final del programa porque Cristian nos va a enseñar cómo se dice. Ya volvemos, vamos a una pausa. En todos los programas de Canal 13 se debe tener en cuenta los derechos de autor a la hora de reproducir temas musicales. Por ejemplo, en Resonantes, nuestro programa musical, ha habido una serie de condicionamientos y restricciones a la hora de publicar los capítulos o de dejarlos colgados en Internet. Veamos cómo se regulan los temas musicales y cómo se ha tenido en cuenta este tema al interior del canal. Las obras musicales se vuelven el gran mercado en el mundo audiovisual. Nacen de un derecho que se llamaba en su momento sincronización, era sincronizar dentro de la línea secuencial la música. Hoy en día se le ha dado una connotación más amplia. Traducido a buen español es poder involucrar la obra dentro de los contenidos audiovisuales. Una cosa es el pago que yo hago por poder emitir a muchas personas desde mi espectro satelital y generar la señal. Eso se llama comunicación al público a través de ejecución satelital. Sin embargo, cuando yo estoy sincronizando, o sea, haciendo la fijación en línea, como les explicaba antes, es otro derecho. Al final, el derecho de autor es una línea del tiempo y tú cobras según el momento en el que estés generando. En el caso del canal, cuando se utilizan obras, pues entonces se le indica a Codem, señores, queremos utilizar estas obras, ¿cuánto nos cuesta? Y ellos van a preguntarnos, ¿qué van a utilizar? Van a utilizar la obra tarareada, van a utilizar la obra en fonograma, va a ser interpretada en vivo, y así van a generar entonces el costo de los licenciamientos, por supuesto consultando previamente a cada uno de los titulares. En los casos de Resonantes, tú vas, por ejemplo, a artistas que generan música original, que no tenían ningún tipo de participación ni ningún tipo de apoyo por parte de la industria musical, sino que eran emprendimientos. Y así tenías tú una respuesta mucho más económica. El independiente se apoya en 13 para darse a conocer. Subimos otro escalón donde 13 se apoya en este famoso pues para llegar a más público. Eso lo está viendo y lo tiene muy claro la empresa que respalda a este músico. Entonces le va a decir, estamos en un mundo de negocios donde estamos iguales. Y si ustedes quieren utilizar nuestro contenido, nosotros les vamos a decir hasta dónde y por cuánto. Y en dónde. Entonces aquí se limitan obviamente, como les acabo de explicar, en tiempo, en territorio y en los espectros posibles, es decir, en los formatos que se puede utilizar, televisión, web
seguramente un reproductor de hologramas en un futuro. Pensar en una obra sin un contenido musical pierde mucho color, mucho tinte para el gusto del público, pero nos genera una cadena de valor que se involucra nueva. No solo los intérpretes, no solo la producción, no solo la dirección, sino también todo el círculo de valor de las obras musicales, ya sea para cine, ya sea para televisión o para los medios o multipantalla, crossmediáticos, transmediáticos. Entonces, por donde vayas usando las obras, vas generando unos derechos y realmente cada propósito o cada momento de producción nace de una buena planeación. ¿Para qué quieres la obra y cómo la vas a utilizar? Allí es donde es vital el uso de las obras musicales. Las OTTs nacen hace muy poco. La primera grande es Netflix en el 2007, pero digamos a Colombia vienes a finales del 2011. Desde el 2017, desde el Ministerio de TIC, en 2 gobiernos diferentes, con administraciones diferentes, se ha planteado la manera de regular estas OTTs o al menos la convergencia de todos estos canales en que se distribuye contenido audiovisual, televisión, cine y también estas plataformas, pero no se ha podido lograr. El primer intento porque pues, se terminó con el periodo de ese gobierno y el segundo intento desconocía esa convergencia, entonces todavía estaba muy enfocada a que se regulara solo radio, televisión, incluso no se hablaba de cine, cuando hoy en día hay que acomodar todo en un mismo paquete, de tal forma que haya un control, tanto de los contenidos que se presentan, como incluso en algunos temas más complejos como es la propiedad intelectual, ¿sí? O el tema de políticas públicas de nuestra sociedad. Todavía no se sabe, ni siquiera ni Europa ni Estados Unidos, que están en la vanguardia, cómo debe ser, pero hay que regularlo porque las OTTs en este momento, con su oferta de servicio, ya están compitiendo con las plataformas tradicionales. Esto en algún momento se va a volver un problema, quizás ahora no lo vemos tan claro, pero cuando solo ellas empiecen a generar contenido y empiecen a monopolizar toda esa generación de contenido, pues nosotros nos vamos a quedar sin contar nuestras historias. En Colombia en este momento no hay una regulación clara, al parecer tampoco hay una intención de regularlas claramente. La única regulación que hay es para efectos tributarios del IVA, ¿sí? Pero todo el tema de propiedad intelectual, de cuotas de pantalla, hay temas económicos y jurídicos de competencia desleal que uno podría entrar o de dumping que podría entrar a mirar, eso todavía está en un panorama pues, desolador, podríamos decir. Seguimos en Toma el Control con los invitados hablando acerca de derechos de autor y propiedad intelectual. Un tema muy importante, muy interesante, y tengo una pregunta para ambos. Sabemos que el sector audiovisual tradicionalmente ha tenido ciertas normas y reglas, pero ¿qué pasa con el surgimiento de YouTube y las redes sociales? ¿Cómo se adaptan estas normas y qué retos tenemos a futuro? Es una realidad difícil, es una realidad cambiante, pero hemos logrado básicamente cubrir los derechos de autor en redes sociales y en especial en YouTube usando principios generales de derecho. Lo bueno de algunas de nuestras normas de derecho de autor es que tienen enunciados muy amplios y tienen unos textos muy etéreos que nos permiten de cierta forma adaptarnos a las nuevas tecnologías. Entonces YouTube, si bien ha sido una realidad que no estábamos esperando, pues nuestras normas de derecho de autor nos han permitido adaptarnos de cierta forma a esta nueva realidad tecnológica, precisamente utilizando esos vacíos etéreos y esos espacios abiertos que nos da la legislación. Yo creo que el gran reto va a estar en contener a la industria del entretenimiento en su ánimo de control total de la producción intelectual. Y esto lo digo por una realidad. Ahorita en Europa, hace tan solo 2 meses, se aprobó una nueva directiva que incluye un artículo en el cual se dice que las plataformas estilo YouTube van a tener una cosa que se llama el upload filter,
que es un filtro automatizado con el cual un robot como que rastrea todo lo que la gente quiere subir a la plataforma y lo baja si tiene sospecha de que va a violar el derecho de autor. Entonces, fíjate, hoy en día estamos frente a un sistema que se llama notificación y retiro. Si subo algo, por ejemplo, utilizando un poco de música, subo un video, alguien tiene que quejarse para que me lo bajen. La realidad es que YouTube tiene unos robots, si identifican el contenido y aparece protegido por alguien, lo bajan y yo tengo que poder protestar, para que ellos vean si tengo o no razón y me vuelven a subir el contenido. La propuesta ahorita en Europa es ya ni siquiera me lo publican, sino que antes de que lo publique, me lo bajan. Esto es sin duda un reto a la libertad de expresión. Entonces, para mí hay un problema importante en entender, en llegar a diálogos entre la industria del entretenimiento y las personas que tenemos unas plataformas y una nueva tecnología que permiten mucho más interacción para hacer comprender que estamos en un ecosistema, que no es solamente una cadena de valor, sino es un ecosistema del que todos podemos participar y que el derecho de autor tiene que incorporar mecanismos de balance mejores. No podemos confiar solamente en la legislación, no en la que existe. Sin duda la colombiana está muy atrasada, pero si nos vamos a mirar la europea, pues estamos teniendo retos como este que pueden significar un cambio a la forma como experimentamos Internet a futuro. Qué pena yo quiero meto la preguntarle cucharada. precisamente, antes de que meta la cucharada, es por la regulación en Colombia, porque Carolina afirma que pues estamos bastante atrasados en nuestro país, pero yo quisiera saber eso, básicamente cómo son las libertades o las normas del Internet versus la televisión tradicional, si las regulaciones son las mismas aquí en nuestro país propiamente. Sí, en eso estoy totalmente de acuerdo con Carolina. Nuestras normas están muy atrasadas, por eso les contaba. Lo que hemos tenido que hacer es pegarnos a los principios generales de las normas, a los enunciados amplios, para poder quedar a tono un poco con las realidades del día a día. Sin embargo, pues sería excelente que tuviéramos regulación de derecho a autor en el esquema digital. No la tenemos y tenemos que trabajar un poco con lo que tenemos día a día. Yo desafortunadamente no trabajo en el Congreso, entonces no puedo responder por ese atraso. Pero sí es cierto, las normas no son las que quisiéramos, pero tampoco son inviables de usar y existen formas y alternativas de interpretarlas de forma que nos permitan mantenernos un poco a tono y por lo menos no quedarnos absolutamente rezagados. Ahora, frente a los temas de YouTube y plataformas, aclaro, no soy abogado de YouTube, no tengo ningún vínculo con ellos, pero sí, tal vez hay algunos mecanismos que puedan resultar para algunas personas invasivos, pero no podemos perder de vista que la libertad de expresión también se tiene que ejercer responsablemente y que no estamos hablando de acciones sin víctimas. Cuando yo subo un video a YouTube o lo subo a redes sociales, pues también tengo que tener en cuenta que si el contenido que yo estoy usando es de otra persona, yo debería pedir permiso antes de poderlo usar. Y tiene toda la razón, porque no es justo que yo gane views o gane publicidad utilizando contenido que yo no creé y obtenga yo beneficios a partir de pues, un uso parasitario de las cosas que no son mías y que sí le costaron a otras personas mucho trabajo, mucho esfuerzo y en la mayoría de los casos muchos recursos para poder tener un producto final y de calidad. Ok, eso está muy chévere y muy claro. Carolina, usted ha trabajado en Creative Commons en Colombia. Cuéntenos un poco de esto y sobre qué alternativas plantean de derechos de autor en nuestro país dependiendo pues, de esto. Esto es un mecanismo de licenciamiento que precisamente se desarrolla para la época de Internet con la idea de que la gente, no todo el mundo necesariamente quiere ejercer todos los derechos de autor, sino que hay una voluntad por compartir contenido y que las nuevas tecnologías, esto se desarrolla más o menos en el año 2002, van a permitir un acceso más amplio y una difusión más amplia de contenido. Entonces, la idea base de este licenciamiento es que yo entrego permisos desde el principio, un poco así como decía hace un momento Camilo, debería pedir permiso para poderlo usar, entonces
Si yo en Internet, dentro de las dinámicas de Internet, quiero hacer cosas, en lugar de pedir permiso, puedo encontrar de una vez en la obra que los permisos están dados. Entonces, las licencias parten de la base de los 4 derechos patrimoniales que les conté y arrancan diciendo, usted siempre tiene que decir de quién es la obra, pero hay una serie de permisos. En esencia son 4, a ver si me acuerdo. Es uso no comercial, o más que permisos, como restricciones. Uso no comercial, compartir igual, que significa que usted puede hacer las cosas, pero la obra nueva que va a crear tiene que tener la misma licencia, la puede compartir en la misma forma. U otra que significa no derivadas, es decir, le permito los usos, pero siempre y cuando no modifique la obra, sino que la haga tal cual. Y finalmente, uso no comercial. Entonces, los usos que le doy es para uso no comercial. Uno mezcla esos 4 elementos y resulta en 6 licencias, que básicamente te dicen, usted puede copiar, puede distribuir y puede comunicar la obra, siempre y cuando cumpla con los no comercial o no derivada o compartir igual, etcétera, si es modificación. Y eso tú lo juegas y entonces tienes los permisos. El ejemplo más claro sería Wikipedia. Si tú entras a Wikipedia, Wikipedia tiene una licencia que es atribución compartir igual. O sea, yo podría bajar Wikipedia y venderla, porque desde ya todos los que contribuyen en Wikipedia me están diciendo, no me importa, explótela. ¿Sí? Y puedo cambiarla, puedo traducir, puedo copiar, puedo hacer mi tarea, siempre y cuando reconozca de dónde viene y que hubo otro que la hizo. Entonces, esa es un poco la idea del licenciamiento, es permitir mayor flexibilidad en el contexto. Solamente una réplica a lo que había dicho Camilo. Yo creo que funciona muy bien si uno estuviera en la lógica de la televisión, precisamente el pedir permiso y demás, porque es unidireccional. Sin embargo, lo que hemos visto en YouTube, que es una plataforma que permite a cualquiera contribuir, es que también se presta a muchos abusos por parte de los titulares. Tengo un caso muy concreto. Hitchcock ya está en dominio público. Las obras de Hitchcock ya salieron a dominio público. Y unos chicos que tienen una plataforma de educación en Uruguay hicieron una conferencia con un profesor sobre las obras de Hitchcock y escogieron precisamente las películas ya en dominio público. Okay. Se hizo esto y YouTube lo bajó. Y cuando fueron a mirar, había alguien que había registrado a Hitchcock, a esas películas, como si fuera ellos, y la estaba monetizando. Hay un abuso. Si no protegemos también dominio público y demás, hay un abuso. Utilizar unos minutos de una canción, unos segundos de una canción, no le genera daño al otro. Es decir, por eso digo que hay un balance. Total. Sin duda los autores tienen que poder vivir y creo que en un ecosistema sano pueden vivir de lo que producen, pero los usuarios tienen derecho a usar. Total. Camilo, en relación a este tema, ¿qué opinión tienes, qué crees acerca de este concepto de Creative Commons? Yo estoy totalmente de acuerdo con esta iniciativa, me parece muy interesante. Sin embargo, me parece que ese es uno de los puntos en los que nuestra legislación está rezagada. Creative Commons, como viene de Estados Unidos, está pensado con unas normas mucho más pragmáticas que las que tenemos acá. En nuestra ley de derecho de autor, para poder otorgar permisos y licencias, se requiere que la autorización esté por escrito a manera de un contrato. Y un contrato requiere una manifestación de voluntad de las dos partes que intervienen. Entonces, me parece que la iniciativa de Creative Commons es muy interesante, es muy útil, pero tenemos un problema y es que nuestra legislación todavía no está a tono con estas nuevas iniciativas y yo creo que ese es un cambio que deberíamos tener. Hay conceptos de la Dirección Nacional de Derecho de Autor donde dicen que son perfectamente válidas porque son licencias y la manifestación se hace cuando la usas. Entonces, digamos, jurídicamente no estaría de acuerdo contigo. No, en la medida en que no hay una formalidad expresa que requiera la ley para eso, las licencias son perfectamente válidas en el país. Sí, pues el nuevo Plan Nacional de Desarrollo que modifica el artículo 183 de la Ley 23 sí establece que es necesario que se trate de un contrato escrito. Es algo, pues... ¿Y la licencia está escrita? Así está el tema, pero pues para mí deberían permitirse las licencias. O sea, ¿tú crees que debe haber una autorización expresa en la ley, digámoslo así?
No, yo simplemente creo que la ley debería cambiar la forma en que concibe los negocios en derecho de autor y estar más a tono con estas nuevas realidades que son cambiantes y que son muy interesantes y que... Seguridad jurídica. Sí, me parece que es muy importante que esa iniciativa pues esté más a tono con lo que dice la ley, no modificando la iniciativa, sino modificando la ley. Bueno, nosotros ya en unos segundos vamos a volver para que sigamos y concluyamos acerca de este tema tan interesante. Ustedes en sus casas pueden seguir escribiéndonos con el numeral Toma el Control. Vamos a una pausa y ya volvemos. Nuevamente a Toma el Control y quiero hacerle una pregunta a Camilo y a Carolina a manera de conclusión y es teniendo en cuenta ya todo lo que hablamos y todo lo que ustedes nos han explicado hoy, ¿cuáles son los retos más fuertes, los retos digamos en primera instancia que tenemos en base a los derechos de autor con los medios audiovisuales? ¿Cuáles creen que son esos retos que tenemos? Sin duda, ahí estaría de acuerdo con Camilo en que es una actualización de la ley, lo cual es, digamos, una tristeza porque la reforma se hizo el año pasado, pero también en línea con lo que decía Camilo, si nuestra actualización fue dar parodia, que fue dada en Europa hace siglos, pues significa que apenas estábamos poniendo al Y alquiler tono. de videos. Alquiler de videos, por eso. O sea, Blockbuster. Entonces, Que ya ni sí, existe. actualizar, yo no diré más. Actualizar la ley, Camilo. Sí. Ahí está. Lo mismo. Cristian tiene entonces una última pregunta para ustedes. Es una última pregunta relacionada con el tema de accesibilidad para personas sordas. Las canciones, las obras literarias, que obviamente están registradas con derechos de autor, ¿tienen la posibilidad de ser traducidas a la lengua de señas? ¿Qué libertades tenemos nosotros para que esos materiales también sean accesibles? ¿Será que estamos violando los derechos de autor al momento de traducirlas a la lengua de señas colombiana y algunas consecuencias legales, normativas? ¿Se puede hacer? La lengua de señas funciona como cualquier traducción, es decir, si yo tengo una obra en español y la quiero pasar al inglés, tengo que pedir permiso porque es una modificación de la obra. Entonces, si yo tengo un audio y lo quiero convertir en lengua de señas, tengo que pedir esa autorización. En el año 2012 hubo una reforma al derecho de autor que permitió hacer el cambio de la automatización de la transformación de las obras escritas, automatizarlo para los videntes, para que se pudiera escuchar, los no videntes, o sea, para personas ciegas, que se pudiera transformar en audio, y eso se hizo en el 2012. La realidad es que a menos de que Camilo tenga otra opinión, seguramente esto es una transformación de la obra y hay que pedir autorización. Pero es decir, si Cristian quiere ir a cine, a teatro, a cualquier lugar y lleva un intérprete, ¿están haciendo una transformación? No, es En ese simplemente caso, cuando no. sale y lo digamos, lo interpreta una Sí. persona, ahí sí sale al aire, es Su decir, interpretación es para uso personal, ok. es un uso privado y no habría necesidad. El problema es convertirla, digamos, hacer la transformación, exacto, de una obra y pasársela a muchos o grabarla y ponerla en televisión, etcétera. Entonces, efectivamente, en temas de accesibilidad hay mucho trabajo por hacer. He trabajado muchísimo más el tema de los ciegos que las personas sordas o no hablantes. Sordas. Y por tanto, creo que valdría la pena trabajarlo. Lo que te puedo decir es lo que sé, que va hasta ahí. No sé si pero Camilo... igual está súper válido. Camilo, Me ¿algo para toca. decir? Claro. Tengo entendido que ha habido algunos esfuerzos en materia de tratados internacionales. Sé que el tema aún es muy incipiente y sé que en el proyecto de ley de reforma que había para el año pasado, que se aprobó, había un capítulo que se iba a referir a esto, pero ese capítulo en la versión final finalmente no pasó. Entonces voy a tener que estar de acuerdo con Carolina, hay mucho camino por recorrer, entiendo que ha habido algunos esfuerzos, pero yo creo que los esfuerzos no han sido suficientes y todavía
es necesario empujar más. Pues muchísimas gracias, Carolina y Camilo, por venir a Toma el Control. Es un tema muy, muy interesante y siempre les damos la bienvenida acá. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. A ustedes muchas gracias por recibirnos. Gracias. Vamos a seguir aprendiendo lengua de señas y hoy aprenderemos esta frase que le enseño a Camila. Derechos de autor. Derechos de autor. ¿Otra vez? Derechos de autor. Derechos de autor. Muy bien, perfecto. Nos vemos la próxima semana en Toma el Control. ¡Chao! Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los Contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.